Muy buenas a todas y todos, ¿qué tal estáis? Bueno, pues aquí estoy ya por fin con el Sonic, ya por fin lo empecé, aún no llevo mucho, estoy nada con el zapato, lo que es sí, poco más de la suela llevo. Y nada, a ver, al final resultó que uno de los colores que me llegó, el azul, el más importante, vamos, comparándolo con otro que ya tenía yo por aquí, la tintada es como más tirando azul agua marina, entonces ya veré. Pedí otro, que era así, o sea, pedí otro más por si acaso, porque me di cuenta que me había quedado corto y que me había faltado una más, al mismo vendedor, y luego pedí aparte dos madejas, que igual luego también me he quedado corto, resulta, dos madejas de otro que creo que también se le asocia bastante a que debería haber sido un azul más eléctrico. Pero bueno, igualmente, como ya estoy viendo así a la gente que lo está haciendo y tal, ya he visto unos cuantos, pues ya veo cómo queda, pues siendo así oscuro, siendo así más clarito, y me está gustando. Recordad etiquetar porfa a Vanessa, que es lo que nos pidió, que lo hacía ya gratis, que tal, no tenía ningún problema, pero que por lo menos la etiquetáramos, aparte de para darle al mérito, es que eso es obvio, para que así ya lo pueda ver. Dejo el link otra vez en la descripción, pero bueno, en Instagram es fácil. Cuando pongáis la publicación, cogéis y ponéis @just1morecross, todo junto, y así ya le llega ya la notificación. Y aquí estoy. ¡Ay! ¡Uy, que me atraganto! Tengo el pattern keep, uy, el pattern keeper. A ver, lo tengo aquí en un lado y cuando se ve, bueno, se me ha escurrido. Ahí. Lo tengo aquí en el móvil. Al principio lo usaba en la tablet, pero al final digo, mira, en el móvil, como se puede hacer zoom y demás, tampoco tengo así mayor problema. Y así en la tablet puedo ver vídeos y lo que sea mientras. Y además el móvil, como es así nuevo, pues bueno, me dura más la batería. Al principio me acuerdo que lo que hacía era irme a ajustes y poner lo de que la pantalla se apagara en plan, si no tocaba ni hacer nada, pues a la media hora o que no se apagara tal. Y claro, luego me da cuenta de que el Pattern Keeper, cuando lo abres, hace que no se apague la pantalla. También es verdad que, hombre, no lo he llegado a comprobar, pero como cada poco estás tocando, igual lo que han puesto es ponerle de serie eso que si unos cuantos minutos no has tocado, pues ya que se apague, pero que era una cosa que yo no sé por qué pensé que no tenía. Y por hecho, vamos, que no tenía. Vale, pues esta vez no tengo así. A ver, un momentín. Uno, dos, tres, cuatro, vale, sí, media vuelta. No tengo así muchas cosas que contaros, no ha habido así ninguna gran novedad ni nada. El tema series y demás, pues nada. De las que os dije la última vez, no terminamos una de Netflix que se llama Sweet Home. Yo no la recomendaría. Me pareció un truño, vamos. Mira que todas las cosas que he visto últimamente, pues bueno, me pueden haber gustado más, menos. Pero esa serie, o sea, según la empecé, el planteamiento pensaba, bueno, mira qué interesante, un bloque de edificios en el que se ve que hay monstruos, no sé qué. Pensaba yo, sin más. Pero no. Empieza siendo una especie de infección que convierte a la gente en monstruos. La gracia es que al principio salen varios y dices, mira, qué bien, qué gracia, tal. Pero nada, se acaba convirtiendo en rollo supervivientes, no sé qué, el ejército, yo qué sé, el personaje que utiliza a otros, que al final se me hizo un poco pesada. Luego encima, independientemente, porque claro, a ver, muchas veces pasa que cuando esta serie es coreana, por ejemplo, pues a veces pasa que, claro, tú ves una serie de otros países, tipo eso, Corea, y tienen diálogos o formas de ser los personajes que ahí sí que tendría sentido. No sé si me explico, formas de ser y expresiones y reacciones y demás que, por ejemplo, en la cultura así más latina nuestra, pues a lo mejor no pegarían. Pero aparte, hoy me parecían más tontos los diálogos. Luego no sé hasta qué punto habrán hecho un buen trabajo de localización, de lo que es la traducción y demás. Ahí ya no entro, pero me pareció. Luego encima me sale en YouTube que ya está confirmada la temporada 2 y me sale como un making of de cómo hacían algunos monstruos tal. Porque tú los ves los monstruos y parece la típica serie del 2005, por ejemplo, que podían echar, yo qué sé, para los adolescentes, para que lo vieran a las 12 del mediodía, un sábado a mediodía. Entonces tú lo ves y dices, jolín, qué cutre, ¿no? En plan, efectos por ordenador, personajes, bueno, monstruos que se mueven así como espasmos, como que de repente se aceleran un poco, como no. Bueno, pues resulta que me sale el making of y veo que algunos monstruos eran no hechos por ordenador, sino que era un disfraz de verdad. No lo típico de que se pone una persona con varios puntos así en un traje especial, no, era un disfraz de verdad. Y luego por ordenador ya le pusieron pues más color, más textura, tal. Y es como, o sea, haces ese pedazo de inversión, ese trabajado tal, para que al final te quede así de cutre.
No entiendo nada, pero eso que a mí no me gustó. Así como otros he dicho que bueno, que más o menos bien, que tal. Y también vimos que estrenaron nada hace unos días. La tercera parte de Desencanto, que es la serie esta del creador de Los Simpson. Ya sabéis, tiene Desencanto, o sea, tiene Los Simpson, Futurama, que esa es buenísima, y Desencanto, que es en el pasado, como en la Edad Media, así como más fantasioso todo. Pues sacaron la temporada 3 y yo pensaba, vamos, había leído por ahí que bueno, que con alguna mejoría, que tal. Digo, pues sí, como va tantas veces, ¿no? Que las terceras partes suelen ser casi siempre mejor que las segundas. Pues nada, retoma la historia, tal. Sí, hubo cosas, bueno, más o menos graciosas, algún lugar nuevo, tal y cual. Pero entre medias como que no pasa así nada interesante, nada gordo. Nos dejó así un poco fríos, un poco decepcionados, pero bueno, a ver, por lo menos es cortita. Y ese capítulo de 20 minutos se ve rápido. Así que eso, no tengo así gran novedad y tal. Y este borda conmigo, como ya comenté hace tiempo que quería hacer, lo voy a dedicar pues a contaros un poco la historia, la historia de Sonic, de lo que fue la guerra de, de las consolas en los 90. Muy resumido, claro, os lo voy a contar así un poco por encima, pero bueno, a ver si os parece así un poco entretenido, interesante. Más ahora además que el personaje, digamos que ha vuelto, ¿no? Con el tema de la película, pues ha vuelto a ser así conocido. A ver, no es que hubiera desaparecido del todo, pero por ejemplo con el tema niños y demás, pues sí, alguna serie que había tal, y algún videojuego que hay, pero ni punto de comparación con lo que era hace 15 20 años. Entonces os voy a contar así un poco por encima la historia, la época en la que ocurrió, qué pasó con Nintendo. Hay, por cierto, ya lo mencioné una vez, hay en Netflix un programa así tipo documental que se llama, si no me equivoco, Insert Coin, pero ya lo conté en su momento que no... O sea, yo lo estaba viendo y era en plan, pero si es que se han saltado cosas, pero si es que han omitido cosas, pero... Y claro, luego viendo críticas la gente decía lo mismo, que lo hacían muy resumido, pero de aquella manera, y contando cosas, pues eso, que si se saltaban parece que no se entendían bien, o que unas eran más... O sea, contaban unas cosas que eran menos importantes que otras que no contaban, y así con todo. Entonces, bueno, podéis también verlo, porque una de las partes que sale es eso, el tema de Sonic, pero a mí no me llamó mucho. Entonces, vale, os voy a contar. Eh, Cuando empezaron los videojuegos como tal, a existir como tal, ya de manera, digamos, doméstica para consolas que podía comprar la gente y tener en casa, ¿qué pasó? Que hubo una época en la que, por así decirlo, no había filtros, es decir, las compañías que tenían esas consolas, las dueñas, una de ellas fue Atari, sobre todo, la más importante de hecho fue Atari, en esta cosa que os voy a contar, pues eso daban luz verde y sacaban juegos y juegos y juegos. Pues, mm, juegos de películas, juegos, pues bueno, porque sí. Entonces, ¿qué pasa? Que salían juegos que eran malos de por sí, aburridos, feos, llenos de bugs. Un bug es eso, pues fallos, errores que a lo mejor lo hacían injugable, con controles malos, bueno. Entonces ya la gente como que se estaba cansando, digamos, ¿no? Del tema videojuego, porque eran plan, esto es que hay muchísima morralla. Si me dices que salen al año, yo qué sé, 100 pero que esos 100 son buenos, pues no, ahí era como churros. Entonces ya el remate, que esta historia igual la sabe alguno y alguna, el remate fue cuando salió la película de E.T. y les encargaron de hacer el videojuego. Entonces, ¿qué pasó? Que, como siempre, ¿no? Lo hicieron tal, rápido, deprisa y corriendo, bueno, para tener una fecha. No recuerdo el año exactamente, la verdad. Pero bueno, ubicaos más o menos cuando fuera ET. ¿Qué pasó? Que el juego era feísimo. O sea, vale que la consola de por sí, pues bueno, la paleta de colores que tenía, sonido, todo, bueno, era lo que era. Pero ¿qué pasa? Que era básicamente un juego que consistía, pues bueno, en mover un monigote con la cabeza en forma de P, por así decirlo, que quería imitar un poco a ET, y poco más. Fue horrible. Entonces, ¿qué pasa? Que eso ya fue como la gota que colmó el vaso. Ya la gente, como os decía, estaba bastante cansada de eso, de tanta morralla, tanto juego así malón, tal, bueno. Y a partir de ahí llegó lo que llaman la crisis de los videojuegos. Ya pasó a ser un negocio en decadencia. Como os digo, se habían quedado sin ideas, parecía que estaban sin ganas. Y esto de ETE pasó una cosa que ya, claro, yo cuando ya era más o menos adolescente, lo típico que lees en páginas, leyendas urbanas, rumores que dicen que el caso de ETE fue, digamos, el más sonado. O sea, no es que fuera el peor, sino que fue la puntilla, pero bueno, que vendió tan poco que, claro, se acabaron comiendo miles de copias que no pudieron vender y que estaban enterradas en un desierto de Nuevo México. Y es como, qué gracia tal, pero ¿qué pasa? Que hace unos pocos años fueron a ver si era verdad, una expedición con excavadoras tal,
y encontraron los restos ahí machacados, apisonados de cajas del Atari del juego de ET. O sea, de esas cosas que dice, va, no serán verdad, ¿no? Pues en este caso lo pudieron comprobar. Claro, hubo gente que estuvo ahí, que se llevó trozos, tal, y decían, buah, esa gente si le da por venderlos por internet, se va a sacar un dineral, tal, que es verdad. Entonces, como os digo, videojuegos, años 80, principios más bien, negocio en decadencia, el tema son, bueno, la verdad es que el tema recreativas fue un poco por otro lado. Recreativas me refiero a las típicas bares que había, máquinas que había en los bares, en los salones esos recreativos, pero bueno. Entonces, años después, me estoy tratando muchas cosas, pero bueno. Años después apareció Nintendo eh, con lo que fue, digamos, una revolución. Es que se juntaron varios factores, vamos a ver. Contrataron. También la historia es un poco larga, pero bueno. Hay una persona muy importante en el mundo de los videojuegos que se llama Shigeru Miyamoto. Este hombre ha creado y producido un montón de juegos. Pokémon, Zelda, el Wii Sports, ¿os acordáis del juego de deportes de la Wii, el que venía de regalo? El Nintendox, aquel juego de cuidar perritos de la DS, bueno, un montón más, ¿eh? Ha tenido. Es como, vamos, uno de los mejores creadores, es como el Walt Disney de los videojuegos, ¿vale? Pues esta persona llegó a Nintendo y con él la creación del juego Donkey Kong, el que conocéis, ¿no? El de los barriles que van bajando y Mario, que de aquella no era Mario, tenéis que ir saltándolos y llegar hasta arriba del todo, ¿vale? Al principio salió como una recreativa, ese juego. Ya os digo que en aquella época no sé hasta qué punto estaban las recreativas, pero creo que no se habían dado afectadas. Bueno, pues salió ese juego y cuenta la historia de que tiempo después les llamaban tal, de oye, que la máquina esta que me habéis traído, que está estropeada, que no funciona, pues resulta que abren el cajetín y era que estaba lleno de monedas y que por eso no funcionaba. De toda la gente que lo había jugado, del éxito que tuvo. Era un juego ya, digamos, más colorido, como de otra generación, y aunque sea una tontería, está considerado como el primer juego con argumento. ¿Qué es una chorrada? Es que Mario, bueno, como os digo, Mario, que de aquella no Mario, se llamaba Jumpman, tenía que rescatar a la chica, ya está. Hasta ahora los juegos que había, pues eran de disparar marcianitos, de, yo qué sé, tipo el Comecocos, el Pac-Man, o Tetris de ese estilo. Entonces, esto suponía pues una pequeña revolución, un pequeño argumento con alguna, digamos, cinemática, porque lo típico, ¿no? Que luego el Donkey Kong, aunque bueno, en la primera versión no lo hacía, pero luego sí le pusieron una cinemática de que subía una escalera, pasaba a la siguiente fase, bueno, eso fue una revolución. Entonces, eso, este señor, Shigeru Miyamoto. ¿Qué pasa a partir de entonces? A ver, voy a marcar. ¿Qué pasa a partir de entonces? Que los videojuegos ya empiezan como a ser considerados ya otra vez de otra manera, como otro, como un tipo de entretenimiento electrónico, pero mejor valorado. Este personaje del Donkey Kong, que aquí se llamaba Jumpman, lo usan para otro juego que se llamaba Mario Bros. Solo Mario sin el Super, que es un juego que es lo que habéis visto si lo buscáis, que es una pantalla con plataformas a los lados, dos y dos, y otra en medio. Y ahí tú veis a los lados las que van saliendo pues enemigos, tortugas, bolas de fuego, cangrejos. Y eso es de ir esquivando enemigos, que hay que saltar desde abajo para que se den la vuelta, luego ir y darles, conseguir moneditas, bueno. Ese es el Mario Bros. Y tiempo después ya salió el Super Mario Bros. En recreativas como tal creo que salió un poquitín antes, pero bueno, el año digamos que siempre ponen en todas partes, ya como para la consola de sobremesa que la gente puede tener en sus casas, fue en el año 85. Entonces, ¿qué pasó? Que ahí ya fue otro salto más, o sea, el Super Mario Bros., el que todos conocéis, ¿eh? Tú lo ves y ahora dices, va, bueno, pues bueno, sí es un juego sencillito tal, pero claro, en aquella época esa música, esos coloridos, temáticas de niveles, que había esos subterráneos, castillos, de agua, un montón, bueno, pues también fue una revolución. Más compañías empezaron a aparecer, en aquella época hubo muchísimos juegos así famosos, tal, pero eso, Nintendo como que despuntaba más, aparte como tenía sus propias consolas, pues bueno. Por cierto, os cuento una cosa, Super Mario Bros., el nombre a ver, claro, la gente a Mario, porque Mario es Mario simplemente, la gente le llama Super Mario Bros. Como que fuera un apellido, como que Bros fuera un apellido. Yo siempre digo, es como si tú a Pikachu le llamas Pokémon edición roja. Sería lo mismo. No tiene sentido, entonces, os explico. Bros punto, con una S, es la abreviatura de Brothers, de hermanos. El juego literalmente se llama Los Super Hermanos Mario. Y diréis, ¿pero cómo que hermanos Mario si se llaman Mario y Luigi? Pues en la peli que hicieron en los 90
lo confirman, que es que se apellidan Mario, es decir, se llaman Mario Mario y Luigi Mario. Por eso, Super Mario Bros. Significa los superhermanos Mario. Es como si fuera en España y fuera los superhermanos González. Pues lo mismo. Super Mario Bros. Entonces eso, Mario es Mario. Cuando le llaman Super Mario no está mal, porque realmente, por ejemplo, los manuales siempre te cuentan que Mario es Mario normal, y cuando ya coge el champiñón y se hace grande, ahí sí que ya es Super Mario, es como un estadio que tiene. Entonces eso, Super Mario Bros., bueno, luego vinieron Zelda, muchísimos más juegos, que al principio, claro, era como el Mario original, que los juegos no guardaban, que si tú terminabas la partida te mataban todas las veces, pues a volver a empezar. Fue avanzando la cosa, bueno. Pues fijaos que, claro, eso empezó en Japón, claro. Siempre en aquella época había años de diferencia entre lanzamientos de juegos y de consolas de una zona a otra. Me refiero a zona como las principales que eran Japón, América y Europa. América, Norteamérica, vamos. Estados Unidos. Y entonces, ¿qué pasaba? Son cosas que cuentan, pero bueno, aparte de eso, de cómo estudiaron ellos desde Japón, cómo lanzar la consola de aquella para que en América fuera. O sea, les a llamarlo América, pero es que está mal, porque es América, o sea, Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica. Pero bueno, me sale llamarlo mal porque como lo tengo ya tan metido, pero perdón, que ya sé que no está bien dicho. Pues eso, estudiaron cómo cambiarle así un poco el aspecto a la consola que tenían en Japón, que se llamaba Famicom, que era Family Computer, y bueno, que sacaban lo que era la NES, la Nintendo Entertainment System, que bueno, vendió bien, tal. Y ahora os voy a contar una cosa. Eso, como os digo, tenía como el monopolio, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que tiempo después apareció una compañía que ya no me acuerdo de dónde venía el nombre, que es Sega, vamos, Sega es la compañía de Sonic, pero el nombre era, o sea, Sega, eran se no sé qué game, o gaming, Selected, no me acuerdo, bueno, viene de ahí directamente. Y eso, y ellos ya tenían por su consolita, Es que la primera no sé si fue la Mega Drive, es que me quiso no sé que hubo una antes, pero ahora no me doy cuenta, bueno. Es que estoy recordando el personaje así principal que tuvieron al principio. No, creo que sí, que la primera ya fue en la época de los 16 bits, creo que sí que fue la Mega Drive. Bueno, pues de aquella, lo que era, digamos, la mascota, era un personajillo que era así como un chico, un niño así cabezón que se llamaba Alex Kidd. Y bueno, eso, se llega bien tal, pero ellos querían parte del pastel de los videojuegos. Entonces lo que hicieron fue intentar eso, encontrar una competencia directa para Mario, que de aquella era pues eso, su rival más directo. Entonces eso, se pusieron a estudiar, a ver eso, el mercado, qué había, qué no, qué podían dar a los consumidores. Bueno, entonces en resumen se dieron cuenta de que, por ejemplo, el tema de los juegos de Mario, del Super Mario Bros. Y demás, que la gente, por ejemplo, hacía lo típico de ir corriendo, saltando justo en los lugares correctos para hacer lo que se llama speedrun, que es pasarte los niveles en el menor tiempo posible, o en algunos casos aprovechándose de fallos del juego, que a lo mejor yo qué sé, te pegabas a una pared y de repente atravesabas y aparecías en otro sitio, bueno, esos son fallos del juego, pero bueno, la gente también los aprovechaba. Entonces empezaron a pensar en eso, que querían un juego que demostrara la potencia de su consola en comparación con la de Nintendo, que fuera eso colorido y tal, y que atrajera a un público, entre comillas, más adulto. Entonces se pusieron a trabajar en ello. Si veis vídeos de los bocetos de cómo eran, pues claro, veréis que, bueno, sí, sobre todo si ya habéis jugado los primeros juegos de Sonic, veréis que no son como los de Mario, que aquí tienen más curvas, los loopings, no hay tanto salto, digamos, no hay tanto plataformeo, digamos, difícil como en los juegos de Mario, que es para ir tranquilamente, llegar, saltar a una, saltar a otra, tal. Entonces eso, empezaron a diseñar, se barajaron varios animales para el diseño del protagonista, que tenía, pues bueno, digamos, lo que era la estructura, el cuerpo, tal. Y al final se decidió eso, que fuera un erizo, con el tema de las púas, ya sabéis, ¿no? Que cuando dibujan así personajes y tal, normalmente los más amigables o infantiles, como se pueda llamar, son más redondeados. Y luego si tienen más líneas rectas, más puntas, para incluso son más adultos, son más malos, tal, bueno. Pues eso, intentaron crear un diseño que fuera. Ahí va, he hecho una cruz de menos. Qué bien, qué gracia. Bueno, con lo que me sobró de antes, que pensé que no me llegaba, la hago después. Pues eso, crearon a Sony como que fuera eso, entre comillas, malote, tal, que gustaba a los chavales, te lo vendían como eso, como velocidad, colorido, tal. Y a partir de ahí también empezó una campaña que hoy en día sería impensable, de publicidad, pero muy agresiva. Porque básicamente decía, mirad qué chulo es lo nuestro y mirad Nintendo, qué porquería.
sea, así directamente comparaban los dos juegos, tal, bueno. Además, justo coincidió que Sonic y la siguiente consola de Nintendo, la que ya estaba a la altura de la de Sega, salieron casi a la vez. Pero claro, los primeros juegos que sacó Nintendo para esa consola, pues no eran mía ya. Entonces comparaban el Mario que hubo en aquella consola, que era el Super Mario World, que eran colores más planos, tal, porque claro, se supone que esa consola, la de Nintendo, era más potente, pero en ese juego, por ejemplo, no la aprovecharon. Luego, tiempo después, sí, vinieron ya unos juegos que, madre mía, qué bonitos. Pues eso, apareció Sonic, el que todos conocéis, tan coloridos y como con varias capas, ¿no?, de profundidad. Y eso, los loopings, los saltos. Y fue un éxito, fue un éxito. O sea, la mascota que tenía anteriormente, este chico que se llama Alex Kidd, pues pasó prácticamente al olvido. Yo, por ejemplo, le conocí en ya la época de la Wii, 2000 mucho, por un juego que sacaron de carreras, tipo Mario Kart, pero con personajes de Sega, y estaba Alex Kidd, y digo, anda. Y claro, informándome un poco, ya vi que es que nos han sacado ya prácticamente juegos de él desde entonces. Luego, encima, tiempo después, Sega decidió que la consola esta, la Mega Drive, iba a tener una pequeña rebaja, que esto pasa muchas veces, ¿no? Cuando sale una consola, tiempo después se rebaja, y que iba a venir incluido el Sonic. Esto fue, vamos, ya el acabose. Empezó a vender, vamos, como churros. Y ahí fue cuando empezó eso, lo que llamaban la guerra de las consolas. Fue un pique, vamos, súper directo. Y lo típico, ¿no?, de los patios de los colegios, de que también, claro, en aquella época un niño así normal de a pie no podía tener las dos consolas a la vez con todos sus juegos. Era muy impensable. Normal era tener una consola y un juego dos al año, en plan Navidades, cumpleaños y gracias. Entonces eso, o eras de Nintendo con Mario o eras de Sonic con Sega. Yo oigo historias en internet de gente que, bueno, prácticamente se pegaban, los chavales llegaban a las manos. Pero, a ver, realmente, mm, yo ya viéndolo con perspectiva, tiempo después, no se puede decir que hubiera habido un ganador realmente. Es que eran ligas un poco distintas. Yo, por ejemplo, siempre fui más de Nintendo. También es verdad que yo la primera consola que tuve en mi casa fue la típica de estas consolas piratas que solo tenían juegos de 8 bits. Y estaban todos mezclados, en plan el Mario, el Comecocos. Pues ya de aquella, sin yo saberlo, pues si te venían 64 juegos, pero quitando los repetidos, a lo mejor había 20 25 distintos, pues sin yo saberlo de aquella, quitando dos excepciones, siempre jugaba solo a los que eran de Nintendo. Eran los que más me gustaban. Y eso que eran temáticas y jugabilidades diferentes, ¿eh? Pero eran los que más me gustaban. Luego, tiempo después, la verdad es que no sé cómo llegué yo a Sonic. Yo creo que por emuladores. Así, por ejemplo, en la Nintendo DS, que venía en las tarjetas de esas piratas, te venían emuladores para jugar juegos antiguos. Yo creo que fue ahí. Pero yo, por ejemplo, a Sonic nunca le acabé de pillar el punto. Porque así como en los de Mario y demás, pues eso ibas tranquilamente, saltabas, cogías un power-up, pisabas a un enemigo, ahora corrías, ahora esperabas un momento, tal. En los de Sonic era en plan de... Claro, enseguida se aceleraba y era como, estás que yo pierdo el control, salto por saltar, pero no sé dónde estoy, no sé si estoy arriba del nivel, abajo, no sé qué está por venir, tal. Nunca le pillé el punto. Pero claro, como os digo, esto yo lo descubrí, entre comillas, de mayor. En aquella época era otra historia. Luego también, en el tema de la música sí que están muy a la par los dos. Las dos sagas tienen música, canciones, vamos, mitiquísimas, chulísimas. Por el tema temáticas, ahí, claro, pasa que los juegos de Mario, los primeros, pues sí, han temáticas muy definidas y variadas. Los de Sonic quizás eran un pelín menos variadas, muy fantasiosas siempre, eso sí, pero muy coloridas, muy bonitas. Eso la verdad es que salía ganando. Y luego también en el tema merchandising, series y demás, buah, los 90 anda que no hubo. Los dos tuvieron sus series de dibujos, publicidad, productos, bueno. Creo que también cereales tuvieron los dos, de todo, de todo. Entonces eso es en los 90. Luego el salto a las tres dimensiones, que fue... Sí, no, mediados de los 90 no, más hacia finales, bueno. Pues por ejemplo, en el caso de Mario, fue un éxito total. O sea, el Mario 64 siempre será considerado como uno de los mejores juegos en tres dimensiones. Siempre dicen que fue el primer juego en 3D como tal. Creo, que por poco no lo fue realmente en cuanto a lo que son las tres dimensiones, pero sí lo fue en cuanto a lo que es la amplitud del mundo, la libertad que tenía. Los juegos de Sonic, sin embargo, pues bueno, sí, eran en 3D, pero no acabaron de convencer. Claro, fijaos que era un juego que se basaba eso en la velocidad, los loopings, tal, los efectos, el colorido. Claro, pasarlo a las 2D no era tan fácil, no era como Mario, que era plataformeo puro y duro.
Entonces eso, fueron saliendo más juegos, tal, que algunos, bueno, pasaron sin pena ni gloria, algunos eran de carreras, de Sony me refiero, de carreras que iban corriendo directamente, no de coches, pero bueno, sin más. Ya tiempo después salió, ahí sí, en los 2000 me parece, 2000 poco, salió la última consola de Sega que era la Dreamcast, que ahí sí que salió un juego de Sonic mucho más, mejor valorado, que era por ejemplo el Sonic Adventure 1 y 2, que ya eso además en los juegos anteriores también nos intentaron meter eso, más historia, voces, personajes nuevos, y aquí sí que hubo todo eso, vamos, fue muy trabajado. ¿Qué pasa? Que ya a partir de entonces, de esta consola de la Dreamcast que os digo, ya Sega no lanzó más. Vieron que no salía rentable y dijeron, venga, pues ya no hacemos más consolas. Tenemos ya bastante bagaje y historia y licencias, pues nos vamos a centrar en nuestras propias marcas. Y claro, a partir de aquí pasa pues eso. Ya como os digo, ya al no tener consolas, pues lo que era la rivalidad se fue perdiendo. Por ejemplo, ya tiempo después ya empezaban a aparecer juegos de Sonic en consolas de Nintendo. En la Nintendo GameCube, por ejemplo, que es la anterior a la Wii. Pero de momento creo que en esa época todavía no eran exclusivos. Eran multiplataforma, pero por ejemplo en la Wii sí, casi de lanzamiento salió uno que era basado como en el mundo de las mil y una noches. Luego tiempo después hicieron uno como del Rey Arturo, pero bueno, ya no acababan de gustar tanto. Porque claro, era en plan, claro, ¿cómo hacemos lo de la velocidad? Hacia adelante. O jugando con la cámara, así como que te va siguiendo en 3D, como los juegos anteriores, vamos. Pero no acaban de pillarlo la gente, le intentaban meter eso, pues jugabilidad nueva, poderes nuevos, habilidades nuevas. No acabaron de triunfar tanto. En Nintendo DS también jugaba mucho con las dos pantallas, para arriba, para abajo, bueno. Pero como os digo, en general, ya no es lo que era. Luego tuvo como os digo, no dejaron de sacar juegos, pero tuvo una época ya que era ya, vamos, sacar por sacar casi. Alguno bueno retomaba un poco, tal, pero es una cosa que sí, que de vez en cuando salió alguno así bueno, por ejemplo, hace unos años, por así decirlo, bueno, digo mucho por así decirlo, pero es que la cosa fue que unos fans tuvieron el consentimiento de Sega para coger juegos antiguos de Sonic, editarlos, mejorarlos y crear un juego nuevo, entre comillas, para el aniversario que se llama Sonic Mania, que luego además le sacaron un DLC que es un contenido descargable con más mejoras todavía, edición física, tal, bueno, y ese sí que fue un éxito. Pero de tres dimensiones, ya una época en la que no es lo que era antiguamente. Vale, a ver un momentín, esto cómo lo hago, así, vale. No es lo que era. Así como Mario, por ejemplo, pues bueno, sí que ha tenido lo suyo, ¿no? Cosas buenas, cosas malas, pero bueno, no se puede decir que hayan tenido así grandes fallos. También en la época de la Wii empezaron a aparecer los juegos de Mario y Sonic, los Juegos Olímpicos, que eso fue, vamos, la que ya fue impensable, porque ya no es que fueran juegos de Sonic en consolas de Nintendo, sino que eran juegos de Sonic, de personajes de Sonic con personajes de Mario. Y también los juegos de lucha de Super Smash Bros. Que empezaron siendo pues unos juegos en los que Nintendo ponía a sus personajes a pelear, pero claro, a pelear con ataques muy tematizados, no en pelear en plan sangre, sino que a lo mejor, pues eso, Pikachu tiraba electricidad, Mario bolas de fuego, otro con la espada, bueno, pues ya a partir de del tercer juego empezaban a aparecer personajes de otras compañías y Sonic ha estado desde entonces. De hecho, en el último, en el que ya era para la Switch, contando todo lo que ya había, porque han vuelto todos los personajes, contando lo que ya había de otras compañías y los que han ido metiendo, es una barbaridad. Hay personajes, vamos, el Comecocos está, hay personajes de Final Fantasy, de Street Fighter, bueno, muchísimos, muchísimos, decenas y decenas. En total, de Nintendo y otras compañías. Y lo que os iba a contar, que se me ha olvidado, ahora me he dado cuenta, de la época de cuando empezó Sega, que decía, yo también quiero parte del pastel de lo que son los videojuegos, tal, pues resulta que eso se estaba vendiendo muy bien lo que eran las consolas de Nintendo en Estados Unidos, tal, pues lo típico, ¿no? Que lo cuentan como historia, entre comillas, como leyenda urbana, pero yo creo que sí que era verdad, que básicamente Nintendo cogió y dijo a las franquicias de Estados Unidos, tipo pues Toys R Us o las que hubiera en aquella época, les dijo que como vendieran también consolas de la compañía, que iba a dejar de suministrarles. Entonces, claro, ante eso, ¿qué haces? Porque claro, se está vendiendo bien, les está haciendo ganar dinero a las tiendas de juguetes. Porque de aquella los videojuegos venían solamente como juguetes. En Estados Unidos me refiero, porque tuvieron que hacer el estudio. Pues cuentan historias eso, entre Nintendo haciendo eso, Sega con los anuncios de ridiculizar a Nintendo. Bueno, bueno, bueno.
La guerra de las consolas, qué cosa más encarnizada. Y luego, aparte, bueno, con el tema de la consola esta que os dije, la de Sega, la última, también mucha gente dice que fue una consola muy adelantada a su tiempo. Por ejemplo, una consola que tenía internet para ya incluso bajarte contenido descargable y demás, algo que era, en aquella época, pensad cuánta gente tenía en el 2000 poco internet en casa para poder usar así normal. Tuvo bastantes cosas que hoy en día, bueno, hoy en día, años después hubieran funcionado muy bien, pero no al momento. Así que nada, eso os cuento. Ahí está Sonic. Han intentado, como os digo, por ejemplo, hace poco intentaron hacer como un reboot de lo que era su universo. Diseñaron los personajes de otra manera, Sonic con las piernas muy largas, tal que bueno, a la gente no le gustó. A la gente le pareció horroroso. Que se llama Sonic Boom, sacaron ya creo que van dos juegos, bueno, eran exclusivos de aquella, de la Wii U y de la Nintendo 3DS, pues eran cada uno distinto, luego sacaron otro, sacaron la serie también de animación, bueno. Entonces, ¿qué pasó? Que ya, como con tantos videojuegos ha pasado, se llevaba tiempo rumoreando que iba a haber película de Sonic. Lo típico, se iba estirando en el tiempo, que si se cancelaba, que si se cambiaba, que si no sé qué, bueno. Me parece que también pasó algo con el director, bueno. Y eso, hace unos años, ¿cuántos hace ya? ¿Dos o tres que salió el primer tráiler? Creo que dos. Bueno, es que fue en 2019 o 18. Salió el primer tráiler y claro, ¿qué pasó? Que habían intentado hacer un Sonic, entre comillas, realista para que casara, pues eso, con los humanos y demás. Y es que parecía un niño disfrazado, con careta en plan, claro, ojos más pequeños, piernas así más largas y más proporcionadas, pies pequeños también. No gustó, no gustó nada. O sea, las críticas que tuvo, pocas veces ha tenido una película. Entonces se anunció, que casi nunca pasa, que se iba a hacer un rediseño del personaje. Que se iba a retrasar la película bastante tiempo, pero porque iban a hacer un rediseño del personaje. Luego se abrió el debate de esto es bueno, esto es malo. En plan, la compañía, no sé si era Universal o Warner, ha escuchado a los fans, pero esto claro, si se hace siempre así, pues si por los fans fuera un montón de cosas no serían como son, tal, pero por otro lado está bien que les escuchen, bueno. Y todo tiempo después salió otra vez el tráiler, eso con las imágenes que las comparaban en internet, porque era, como está hecho por ordenador, era mismo fotograma, pero con el personaje ya cambiado, que es como salió en la final, pues eso, más ojos más grandes, un poco más cabezón, pies grandes también. Más parecido al original, pero siendo así un poco realista. A mí también me convence más. Luego también decían que si eso fue una. Ay, me dejaste por marcar. Que si eso fue una estrategia de marketing para que así se hablara de la película y tal, y que luego cuando hicieran el cambio que ya estaba planeado, dijeran, ah, vale, así sí, porque si no se hubieran quejado igualmente, si lo hubieran visto ya como con la segunda versión, yo ya no sé, pero bueno, fue bastante sonado y bastante gracioso. La peli yo la fui a ver y bueno, para lo que me esperaba, la verdad, no se me hizo pesada ni me pareció muy ridícula como otras que he visto, porque es que adaptaciones de videojuegos ha habido unas cuantas, incluida la de Mario, la que mencioné hace tiempo, la de los 90 cuando decían los apellidos. Esa peli, por ejemplo, es mala. O sea, Nintendo, por así decirlo, dio manga ancha al estudio. Entonces ellos sí dieron la licencia, pero claro, quisieron hacerlo con otro estilo y bueno, en aquella época que se llevaba todo lo futurista, en plan Mad Max o... A mí me recuerda mucho la estética de donde vivían y tal, de aquellos suburbios subterráneos. Me recuerda un poco a Desafío Total, a la original de Schwarzenegger. En inglés es Total Recall. Me recuerda mucho ese rollo, pero es que aparte era un poco muy tonta. Luego otros, por ejemplo, Resident Evil. Yo la peli de Resident Evil, y a mí como película me parece tontísima y mal hecha. Pues eso, vi la de Sonic y fue como, ah, bueno, pues no ha estado tan mal, o sea, puede haber sido peor. Luego, como no hay una escena, no sé si es post créditos o entre créditos, que da a entender, obviamente, que va a haber secuela. Y ya está confirmada. Claro, con lo del virus a saber, pero me parece que iba a ser para febrero de 2022 o abril, creo que dijeron. Pero bueno, ahora a saber, fíjate tú con todo lo que está viendo de retrasos. Y claro, y esto además ha hecho que Sonic vuelva a aparecer un poco así, pues, en la cultura popular, ¿no? Que ya está un poco olvidadillo. Y es lo que decía cuando enseñé el proyecto, que niños que doy yo clase o que conozco, tal, así pequeños. Bueno, a mi sobrino le encanta, que tiene 9 años, va a hacer ahora 10, le encanta Sonic. También es verdad que, bueno, que en su familia, como sí que fueron más de la Sega en aquella época, lo conocían, pero eso, niños que conozco pequeños que conocen a Sonic, digo, anda, mira. Porque claro, hoy en día anuncian a Mario, anuncian tal, pero Sonic ya está un poco más olvidado.
Y eso me gustó, que lo hubieran vuelto a rescatar, pero en plan bien, porque claro, la gente cuando anunciaron lo de la película ya decían, buah, esto va a ser ya como rematarle, en plan dejarle ya en paz, hacían memes, montajes, de ya está muerto, déjalo en paz. Y eso, yo en general siempre he sido muy fan de los videojuegos, como os digo sin saberlo ya era muy de Nintendo yo, pero... A ver, vale, terminar aquí. Pero... em, ya, claro, cuando era pequeño era como muy fan, pero en plan solo Nintendo, pero luego ya me abría más, tal, fui descubriendo otros, por ejemplo, hoy en día el tema de los juegos indie, que son independientes, estudios pequeños que, claro, como no se deben a nadie que esté por encima o no necesitan, pues bueno, tenemos ya expectativas como en nuestro juego anterior de haber vendido en 15 millones, entonces pueden hacer un poco lo que quieran y, claro, pues hacen, por ejemplo, sucesos espirituales que llaman, es cuando cogen, inventan un juego de cero con personajes nuevos, pero claro, que lo que es la jugabilidad, tal, recuerda sagas que ya están pues medio muertas, que ya no salen más y a lo mejor pues así es lo más parecido que tenemos a una secuela que nunca va a llegar. O hacen, como ya mencioné alguna vez, pues juegos así en estilo retro, estilo pixel art, así como lo nuestro, ¿no? Con muchos píxeles gordos, que es los que a mí me gustan, que trae, pues eso, como muchos recuerdos de aquellas épocas. Es otra cosa que también me gusta mucho. La verdad es que ya juegos grandes juego cada vez menos, pero por el tema tiempo. Porque es como, uff, no me da para todo ya. Con esto del punto, por ejemplo, como puedo ponerme de fondo pues series y demás, hago dos cosas, pero con según qué videojuegos no, es que es imposible, tengo que estar atento. Pues nada, no os cuento más, este borda conmigo sabía que iba a ser más corto, pero bueno, aún así creo que llevaré ya más de media hora, igual 40 minutos casi. Así que nada, gracias por verme como siempre, espero que os haya entretenido y nos vemos en el siguiente vídeo. Un beso y un abrazo. Chao.